que ignora a Dios, su palabra, sus mandamientos, su presencia y existencia, porque es incrédulo. Y en el mundo evangélico y en general de los hijos de Dios en todo tiempo, ignorar la palabra de Dios es tergiversarla. ¿Cómo? Quitándole o agregándole. ¿Sabe que nosotros hacemos eso a veces? Le quitamos algo a la palabra. O le agregamos pensando que estamos colaborando ahí con el Señor para reafirmar algo. Y fue lo que hizo Eva. ¿Se acuerdan lo que dijo Eva? No comeremos del fruto ese y no le tocaremos. Y el Señor no había dicho eso. Dios no le había dicho nada de eso. No comeréis del fruto del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal. Pero no le dijo que no lo tocaran. Eso lo agregó Eva. Y tal vez se lo había enseñado a Adán. Pero fue fatal. Fue fatal porque esa fue la estocada que el diablo usó astutamente para hacerla dudar después de la palabra. Y llevarla a tentación y después a comer el fruto. ¿Se fija? Israel, después que entró a la tierra de Canaán. ¿Se acuerda del libro de Jueces? El versículo que dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, hacían puras burradas, cometían pecados, errores y horrores. Eso está en Jueces 17:6. Israel dejó a Dios, al Dios único y verdadero, y su ley para adorar los ídolos de Canaán. Y fue un desastre tras desastre. El libro de los Jueces es eso. ¿Y por qué se mantuvo y se sostuvo el pueblo de Israel? Por la misericordia de Dios, que le levantó jueces, le proclamaba la ley, los liberaba de sus enemigos, moría el juez y volvían a caer en lo mismo. Y el Señor volvía a levantar jueces. Solo la misericordia de Dios los libró de ser destruidos. Siglos después el rey Salomón abandonó la ley de Dios y el reino fue dividido a su muerte. En el reino del norte en Samaria, que se llama Israel, y el reino de Judá en Jerusalén. El reino de Samaria terminó cautivo en Asiria y 100 años después Babilonia destruyó el templo en Jerusalén y fueron cautivos por 70 años. ¿Por qué? Porque habían abandonado la ley. Porque habían abandonado al Dios único y verdadero. En el tiempo del Señor Jesús, Israel esperaba un Mesías poderoso que librara a Israel del dominio romano e impusiera el reino de Israel. En cambio, Jesús era pobre. Venía de una familia pobre. No tenía un ejército. Sus prodigios y milagros fueron atribuidos al diablo y terminaron crucificándolo. En todos los casos, Israel había tergiversado, y sobre todo respecto a la figura de Jesús, a su propio interés la palabra de Dios. Y las consecuencias para Israel están testimoniadas en las Escrituras y en la historia hasta hoy. Después del año 70, cuando fue destruido Jerusalén y el templo, ¿cuándo los judíos volvieron de nuevo a Canaán, que ahora se llama Palestina? En 1948. Son casi 19 siglos. Y algo más, que ellos estuvieron fuera de la... Oh, Jesús es mi deseo. Todas las veces que Israel abandonó o tergiversó la palabra de Dios fue una calamidad, ruina para la nación. ¿Y qué es lo que no escucharon? Las advertencias que Dios mismo les dio. Deuteronomio 4, del 2 al 4. Deuteronomio 4, 2 al 4. Fíjese, dice, después que les entregó la ley la segunda vez, él le agrega esto, dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno, vuestros ojos, y aquí viene la advertencia, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios
en medio de ti. Valpeor fue el profeta, era como los profetas de la prosperidad, que profetizaba por plata, y le sugirió a Israel que adorara a los dioses de Canaán, y los jóvenes de Israel se metieran con las mujeres que no fueran israelitas. Y hubo juicio sobre eso. Y Dios les recuerda, ¿se acuerdan? Ustedes desobedecieron. ¿Vieron lo que sucedió? Destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Destruyó a Valpeor y todos los que lo siguieron. Y después dice, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Entonces la advertencia es clara. Si ustedes le añaden, si ustedes le quitan, van a tener el final de Valpeor y los que siguieron a Valpeor. Si ustedes son rectos y juiciosos y obedientes, sin agregarle, sin quitarle, van a estar vivos. Siempre usa advertencia Israel. ¿Qué debía hacer Israel? Josué 11:15. Josué 11:15. Se pegó. Ya. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a José y así. Así lo mandó a Josué y así Josué lo hizo sin quitar la palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. O sea, ¿qué es lo que hizo Josué? Obedeció exactamente las instrucciones que le fueron dadas. ¿Para qué? Para entrar a Jericó. Eso le significó una victoria a Israel. La obediencia. Exactamente. Como Dios manda que sea hecho, da bendición. La iglesia de Cristo es diferente para nosotros. Actualmente, desde Pentecostés hasta el momento, o hasta el momento que la iglesia sea sacada de la tierra. Veamos Juan 5:24. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. 24, está bien. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte. El que oye, ¿qué cosa? Ese oye está por no escuchar, sino por obedecer. Entonces el que obedece mi palabra y cree al que me envió, o sea, ¿quién envió a Cristo? El Padre. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ya ha pasado de muerte a vida. Es decir, para nosotros, como dijimos al inicio, la palabra es la columna de nuestro entendimiento y la columna de nuestra vida espiritual. Juan 8:31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y después, ¿qué sigue? El otro. No, ya. ¿Qué significa ser discípulo de Cristo? ¿Creer en Cristo? Ahí comienza. Pero dice, permanecer en la palabra. Significa que mi vida está sostenida por la palabra y por mi obediencia a la palabra. Eso significa permanecer en la palabra. Eso me hace discípulo. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, en el día final. El Señor nos va a juzgar por qué cosa. Por la obediencia o desobediencia a su palabra.
Y eso no es por las cosas buenas. Como mucha gente dice, no, es que yo no hago esto, no hago este otro, etcétera, etcétera. No. Yo envié a mi Hijo Jesucristo para salvación. Y mi palabra decía que el que cree en Él será salvo. ¿Tú creíste en Él? No. Entonces vamos a ser juzgados por eso, por lo que está escrito, por el testimonio de las Escrituras sobre Cristo. Por eso vamos a ser juzgados todos, incrédulos y creyentes. Apocalipsis 3, 8, 10. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado, ¿qué cosa? Mi palabra. Y no has negado mi nombre. Esta iglesia, esta palabra está dicha a la iglesia de Filadelfia, y hay una promesa para la iglesia de Filadelfia. El otro versículo, 10. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra, note, de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Está hablando de la tribulación. Pero ¿cuál es el central? Es, tú has sido fiel a mi palabra. Y por haber sido fiel a mi palabra, no le has quitado, no le has agregado, yo te voy a salvar de la prueba. Fidelidad. En la iglesia han habido problemas respecto a la palabra. Solo les voy a mencionar, en el siglo XIX, cuando salió la teoría de la evolución, las iglesias en Europa comenzaron a tomar este concepto de la evolución y aplicarlo a las Escrituras. Si usted aplica la teoría de la evolución a las Escrituras, o acepta la evolución y rechaza la Génesis, o acepta Génesis o rechaza la evolución, porque se contradicen. Pero el mundo cristiano mayoritariamente en aquellos años comenzó a reelaborar Génesis en base a la teoría de la evolución. Por ejemplo, salieron una tesis fundamental, que el Pentateuco no lo podía haber escrito Moisés. ¿Por qué? Porque no había escritura. Y los israelitas eran unos primitivos. Ya está con el concepto de la evolución. ¿Cuándo se escribió? En el tiempo de Salomón. Cuando habían escribas, intelectuales, había riqueza. Varios siglos después. Entonces está aplicando el concepto de la evolución de Israel. Y la compilación final se hizo Esdras, un sacerdote erudito. La arqueología del inicio del siglo XX mostró que al tiempo de Moisés y hasta 2000 años antes de Moisés, hasta el tiempo de Abraham, había escritura. Moisés venía de un pueblo que tenía escritura. Había sido criado en Egipto para gobernar, porque había sido criado en la nobleza. Así que se echaron abajo todas esas falsedades, pero eso cuestionó la escritura. Y lo otro que se cuestionó fueron los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús fueron una invención de los apóstoles, de los discípulos, para exaltar a Jesús. Jesús era un hombre excepcional, pero solo un hombre. Entonces toda la investigación de aquel tiempo hasta hoy, muchos todavía siguen buscar al Jesús histórico, no al Jesús de la fe. Porque el Jesús de la fe es una invención de los discípulos. Entonces, ¿qué se hizo? Se desparramó la desconfianza de las Escrituras. Se tergiversaron. ¿Sabe qué sucedió con las iglesias que optaron por ese concepto? A inicios del siglo XX y antes de la Primera Guerra Mundial, esas iglesias no existían. En menos de 100 años dejaron de existir. Se vaciaron. Porque la duda genera duda y al final crea incrédulos. Las iglesias que se mantuvieron fieles a la Biblia, se mantuvieron fieles hasta después de la Segunda Guerra. Entonces, la iglesia ha sufrido esto. Lo que sufrió Israel, la iglesia lo ha sufrido.
Pero hoy tenemos que hay iglesias que dicen que la palabra y los carismas van juntos. Ya le agregaron algo. Palabra y carisma. Y sin los carismas, entre ellos hablar en lengua o profecía, significa que el Espíritu Santo no está presente. O en otras palabras, si no habla en lengua no hay Espíritu Santo. Lo que es falso. Otra tendencia elimina los milagros de Jesús, que todavía está presente. Hay un seminario en Estados Unidos que tiene algo del nombre de Jesús, que se dedica a esto. A buscar, y todavía llevan como 20 años investigando, buscando al Jesús histórico. Eliminar los milagros de Jesús como una invención de los discípulos y que Jesús era un hombre excepcional, pero solo un hombre. Otros toman pasajes de la palabra de Dios y los interpretan según sus propios conocimientos, corazonadas, haciendo decir cosas a la palabra que la palabra no está diciendo. Y de eso tenemos muchos ejemplos. Cuando vemos en ¿cuánto se llama? El ejemplo más clásico, cuando vemos en Mateo 24. Y el que persevere será salvo. ¿Ve? Por perseverancia se salva. Y todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento dice que el justo por la fe vivirá. Y sobre ese versículo de Mateo 24 se han creado doctrinas y doctrinas falsas que no corresponde. Están haciendo hablar de la Biblia algo que no está diciendo, sino es lo que piensa el hombre. Otros obvian algunos pasajes de las Escrituras. ¿Por qué? Porque les complican, les cuestionan sus propias ideas. Por ejemplo, un Dios solo amor. Oh, Dios es amor. Si leyeran otros pasajes que Dios es juicio, no puede ser. Yo no creo en ese Dios. ¿Se fija? Existe mucho de eso. En todos estos casos es el hombre sometiendo la palabra de Dios a sus conocimientos, aspiraciones, deseos y a sus propósitos. No es el hombre sometiéndose a la palabra. Y quiero darle un ejemplo actual nomás. Miren, aquí tenemos un cancionero, ¿cierto? Himnario, etc. 59, en la cruz. Les leo lo que dice el primer capítulo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. ¿Qué rol le puede encontrar a esto usted? Ya, yo no la lavé. ¿Quién hizo la obra? Cristo. ¿Cierto? ¿Por qué? Por la fe. Pero la fe no me lava, sino que la fe en Cristo, por la obra de Cristo, lava mi alma. Y dice, manchas de mi alma. Mi alma no estaba manchada, mi alma estaba oscurecida. Dice en Romanos, Dios muestra su amor, aun cuando nosotros estamos muertos espiritualmente, en delitos y pecados. No tenemos mancha, tenemos el alma negra. Aquí hay dos conceptos humanistas. Yo lavé, yo decidí. Y le sacó las manchas porque había otras cosas buenas. Eso es humanismo. Y lo cantamos. Y ni cuenta nos damos. ¿Se fijan? Examine la teología de muchas canciones. Delante estaba escuchando una, la de radio, ¿qué radio era? Radio Bautista. Una cantante que decía, quiero más de tu presencia. ¿Eso es lo que necesitamos? Jesucristo, en Juan 4, ¿qué dice? Hacer la voluntad del que me envió es mi alimento. Dios está presente, porque es omnipresente. Y si yo soy consciente de su presencia, ¿es por qué? Por medio de su palabra. ¿Ve? Eso, quiero más tu presencia, es místico, no es cristiano. Y la otra frase dice, dame más de tu luz. Ya hemos visto que dice en Efesios 1:3, estamos completos en Cristo. Él ha puesto todo. Pero hay canciones, dame más de esto, dame. Y las cantamos. Pero tiene una teología equivocada, errada,
que da una visión distorta, no sé cómo decirlo, torcida de Dios. ¿Se fija? Y además es subjetivo. Bueno, el propósito de Dios con su palabra es que el hombre lo conozca y se someta a su palabra para ser bendecido y dar gloria a Dios. Ignorar, tergiversar o malentender la palabra nos hace esclavos de nuevo. Nosotros pensamos que cuando tenemos nuestra propia interpretación, en realidad estamos sometiendo a Dios a nuestro capricho y no sometiéndonos nosotros a Él. Y que en el fondo, pensando que entendemos la palabra, nos hacemos esclavos. Gálatas 4, del 8 al 10. Gálatas 4, del 8 al 10. Hay una situación en Galacia, y el motivo de la carta, ¿cuál es? Que los hermanos de Galacia, la iglesia de Galacia que había recibido a Cristo y había comenzado a vivir una vida espiritual, llegaron unos predicadores judaizantes y le dijeron, Cristo más la ley. Entonces hay que respetar el día sábado, tienen que circuncidarse, tienen que tomar esto de la ley de Moisés. Y contra eso escribe esta carta el apóstol Pablo. Entonces les dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son Dios, o sea, eran incrédulos. Mas ahora, conociendo a Dios, ahora soy creyente, soy cristiano. O más bien, siendo conocidos por Dios, bien, buena la corrección, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años, las comidas, etcétera, etcétera. Eso es desvirtuar y declarar insuficiente la obra de Cristo y la misma palabra de Dios. Aceptar una doctrina humana. Hoy otros se hacen esclavos agregando a Cristo los sacramentos. Cristo más el bautismo y los 7 sacramentos. Ustedes saben quién es ese. Otros agregan el nuevo texto del profeta de turno. Los carismas, ya lo dijimos. O nuestra propia opinión de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Pero además, hermanos, de todos los problemas que hay en el trato de la palabra de Dios, está el problema del desinterés y la ignorancia de la mayoría de los evangélicos. Y por eso mucha gente se engaña y agarra cualquier cosa que se le dice, basta que diga Cristo. Un pastor norteamericano escribió que el pueblo de Dios es mayoritariamente analfabeto de la Biblia. Dura, pero es así. Es así. Y a esto han contribuido algunas cosas. Primero, nuestra pereza, nuestra flojera. Qué lata, sí, después leo. Y cuando leímos rapidito, un versículo cortito por ahí. O sea, nos ponemos el cerebro, el corazón ahí para decir qué es lo que me quiere decir el Señor. Lo otro, las malas y erradas enseñanzas que han introducido conceptos y prácticas humanistas que desvalorizan la palabra de Dios como suprema autoridad, inerrante e infalible. Claro, porque cuando se cuestiona, no, eso no es correcto, no, yo creo que se le da una interpretación equivocada, a la larga, quien sufre es la palabra, que se desvaloriza al ojo de la persona. Entonces ya dice, bueno, voy a donde otro pastor para ver qué me dice. O si no, voy a buscar otro texto. ¿Me entiende? Entonces, se desvaloriza. Y cuando se desvaloriza, yo comienzo a dudar. Y lo otro, la promoción masiva del negocio de la música cristiana contemporánea. Ya les puse 3 ejemplos. Tiene el formato del negocio, como cualquier negocio del mundo. Es decir, se adapta al gusto del consumidor. Porque si se escribieran puras canciones bíblicas, yo no sé si se venderían. Pocos se venderían. Y sus contenidos son subjetivos, sensuales y centrados en el ego, y muchas veces hasta antibíblicos. No tiene el propósito de glorificar a Dios y edificar las almas, sino el propósito es vender. Porque hay cosas que se dicen en las canciones que perfectamente, desde un mormón hasta un católico, las pueden aceptar.
¿Se está pensando en una edificación bíblica, escritural? No. En captar todo ese público, esos oyentes. Lo que glorifica a Dios es la obediencia a su palabra inspirada. Inspirada significa soplada. Soplada por Dios, el Espíritu Santo. No hay nada inspirado en el mundo fuera de su palabra revelada por medio de las Escrituras. Pueden haber muchas cosas buenas, pero no significa que son inspiradas. Y lo que edifica el alma es solo su palabra. A nosotros nos hace falta una actitud como los hermanos cristianos de Berea. Hechos 17, 10, 12. Hechos 17. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Cómo lo hicieron? Miren, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. A pesar de que se predicó en una sinagoga, griegos, es decir, no judíos, creyeron. ¿Y qué hacían estos hombres? Escuchaban a Pablo, vamos a examinar. Y Pablo le dice, son nobles. Algunos pastores cuando les dicen, oiga, yo quiero ver qué es lo que usted dijo si está en la Escritura. No, ¿cómo se te ocurre? Pues hombre, me está ofendiendo al ungido. Siente herido el orgullo, porque ellos no están predicando la palabra de Dios, están predicando a sí mismos. Por eso se sienten orgullo herido cuando alguien les cuestiona algo. Pero esa es la actitud que nos falta, es decir, hermano, vaya, examine las Escrituras, escudriñelas cada día, significa estudiarlas, sacarle el jugo al versículo. Yo sé de un pastor que estuvo predicando un capítulo como 4 años, un capítulo de Lucas. ¿Te imaginas para sacarle enseñanza versículo a versículo? Tuvo 4 años predicando el mismo capítulo. Y todas las veces le sacaba una enseñanza diferente, sin cambiar la interpretación. Esa es la profundidad de la palabra, porque él se dedicó a estudiar eso. Todo lo que le estaba enseñando. ¿Y eso edificó la congregación? Claro que sí. Te podría decir, no, pero solo un capítulo. ¿Se ha puesto a pensar todo lo que dicen? Yo he escuchado pastores que predican 3 meses, 2 versículos. Todos los domingos. Sacando enseñanza, sacando enseñanza, sacando enseñanza. Eso se llama escudriñar, estudiar, profundizar la palabra. Escudriñar las Escrituras para ser conformados al carácter de Cristo y conocer el corazón de Dios. Este es el principal propósito del creyente, hermano. Y mientras luchamos por lograr la meta, debemos testimoniar la obra de Cristo en nosotros y enseñar la palabra a otros. Eso es lo principal, hermano. Y lo dice en 2 de Pedro, no se lo cito nomás. Si nosotros somos superficiales con la palabra, nosotros podemos hasta enseñar la palabra. Podemos tener un testimonio reguleque, como decía una ministra. Pero nuestra transformación la dificultamos. Y eso a la larga se va a notar. Que no hay cambio, no hay fruto. No hay un carácter cristiano. No se está moldeando al modo y al carácter de Cristo. Dice Romanos, para que Cristo sea hermano mayor entre muchos hermanos. Hermano entre muchos hermanos. Los hermanos se parecen, ¿cierto? Bueno, esa es la idea que está expresada ahí. Que tenemos que parecernos a Cristo. Porque el Padre nos mira a través de Cristo. Y mientras más parecidos a Cristo, significa una mayor santidad. Más estamos en la gracia, aprovechando la gracia del Señor. Colosenses 3, 16, 17.
Y este es el mandato. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Eso habla de qué? De gozo. Eso habla de gozo, de tener la palabra y expresarla en cántico, expresar sabiduría. Exhorta, mira hermano, te exhorto en el Señor esto y lo otro. Y eso sale de qué? De un corazón lleno de la palabra, que es la llenura del Espíritu Santo. Después dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Usted va a trabajar y usted va a trabajar para el Señor y darle gracias a Él. Si usted va a comprar, gracias Señor porque me diste la plata para comprar. Poner al centro al Señor. Y hay un mandato en Josué 1.7.9. Josué 1.7.9. Creo que es útil, aplicable para nosotros, la iglesia. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a qué cosa. A toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Se fijan, en ese puro pasaje tenemos un mandato de esforzarse y ser valiente en vivir la palabra de Dios. Y después dice, no te apartes de ella, no le agregues ni le quites. No descartes hacer algo, ni te pongas a hacer algo de más de la palabra. Sino justamente lo que la palabra pide. ¿Para qué? Vas a ser prosperado en todas las cosas que es una promesa. Porque todo lo que yo emprenda lo voy a emprender en el amor del Señor, en su palabra, en gratitud a Cristo, como decía Colosenses 3:16. Después dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Aquí habla de constancia, perseverancia. Medita en la palabra día y noche, en todo momento. Meditar significa pensar, deducir, no seducir, deducir, sacar lecciones, aplicarlas a la vida, etcétera. En él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que, de nuevo, que en él está escrito. Y de nuevo la promesa, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y después reafirma el mandato. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Una promesa de fidelidad. Yo voy a estar siempre contigo. Haz eso y yo voy a estar siempre contigo. ¿Qué dijo el Señor Jesús a los discípulos? En Mateo. Los mandó a enseñar todas las cosas y que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que guarden todas las cosas que he enseñado. Y yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Mientras nosotros seamos obedientes, Él es fiel. Y aunque nosotros desobedezcamos, Él permanece fiel, pero nos azota. Entonces la cuestión de obedecer, o de no de obedecer, desobedecer, pasar por alto algunas partes de la palabra, no es a los ojos de Dios, no es una cuestión que Él deja pasar. ¿Por qué? Y por una razón muy simple, porque toda su palabra es para edificación y toda su palabra es para glorificación de Él. Y nosotros somos llamados a eso. Por obediencia, ser edificados en la palabra de Dios para la gloria de Dios. No para nuestra gloria. Entonces, y Él es fiel en lo que dice, en lo bueno y en lo malo. No significa para el creyente que va a perder la salvación, pero corona sí va a perder. Y en el tribunal de Cristo tal vez haya vergüenza. ¿Sabe por qué?
ante la generosidad de Cristo, que se dio todo, no se reservó nada para sí, para que fuéramos salvos. ¿Y nosotros qué nos reservamos para nosotros a veces? Le quitamos gloria. Hacemos esto porque a mí me parece. Hacemos esto para yo hacerme notar. Eso es gloria propia. Le quitamos la gloria a Dios. Y en el tribunal de Cristo eso se va a ver. Así que, hermanos, tomen en serio la palabra en su vida. Muchos de los problemas que nosotros tenemos están relacionados con falta de obediencia de la palabra. Y a veces ignorancia, por no querer preguntar, pereza. Hermanos, el único instrumento que nosotros tenemos para edificación en el Señor es la palabra de Dios. Y oremos para que ese deseo de la palabra de Dios, que tiene todos los atributos de Dios, esté en nuestro corazón. Y perseverar en ello, porque nuestro corazón se nos puede ir por otro lado en un momento que nos descuidamos. ¿Qué dijo Jesús? Velad y orad, estar vigilante. Así que les dejo esa exhortación y ahora vamos a orar. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, queremos darte las gracias, Señor, por tu bondad, Señor, la generosidad con que tú has derramado tu palabra, y tu palabra manifiesta tu carácter, Señor, para que nosotros seamos edificados, Señor. Yo ruego, Señor, que tú pongas en nuestro corazón de cada uno de nosotros, Señor, este gran amor por Dios, por su palabra, por el amor por conocer a Cristo por medio de su palabra. Cada día, Señor, obedeciéndola, Señor, luchando, Señor, para conocerla, amarla, seguirla, Señor. Danos tú la fuerza, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude en esto. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.